Hablando, en este caso con Guillermo, acerca de la poda. Hablábamos ya en otra ocasión y sobre todo vamos a aplicarlo a nuestro día a día, ¿no? Es decir, qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y qué es, ¿no? A los tipos un poco de árboles y también de arbustos a los que nos podemos enfrentar y qué es lo que nos tenemos que plantear antes de coger las tijeras, ¿no? Porque no cualquiera sabe podar, ¿no? Y hay unas cosas sobre todo en las que la planta nos va a ir diciendo, ¿no? Que si lo estamos haciendo bien o mal. Veo que te has leído el artículo de la web de la Asociación de Jardicultura. Muy bien, muy bien. Pues mira, el problema de la poda es que no es lo mismo cortar una rama que podar. Podar requiere una serie de conocimientos, tanto de la propia técnica de corte, del manejo de la herramienta y, por supuesto, el conocimiento de las especies que se va a podar. No se poda igual un olivo que, no sé, un rosal, un plátano de paseo, etcétera, etcétera, ¿no? Cada especie tiene sus propias circunstancias biológicas, no todas las maderas de los árboles resisten igual una herida, porque una poda, un corte siempre es una herida, las heridas son fuente de entrada de patógenos, de hongos, de podredumbres. Entonces, intentar resumir en unos pocos minutos lo que es la poda es muy complicado. De hecho, nosotros desde la Asociación de Jardicultura todos los años damos una charla de conocimientos, la llamamos conocimientos básicos de poda, y dura dos horas. Y eso solamente son conocimientos básicos, ¿no? Pero de todas maneras sí que quiero comentar algunas cosas importantes. Como he dicho, una herida es un corte, es una herida, y una herida es un foco de entrada de patógenos. No todas las maderas son iguales. La madera del olivo, por ejemplo, pues quizás un mal ejemplo, porque el olivo prácticamente lo aguanta todo, ¿no? Tiene una madera muy especial. El plátano de paseo también tiene una madera muy especial. El pino, ¿no? Todos hemos visto pinos donde se le han cortado ramas gruesas y al pino no le pasa absolutamente nada, entre otras cosas porque tiene una resina que le protege de los ataques de los patógenos. Entonces, con estos ejemplos vamos mal, porque pensamos que todas son iguales y ahí estamos fallando estrepitosamente. Los cortes, cuanto más pequeños, mejor. Cuando el corte es pequeño, cuando está hecho con una tijera de mano o unas tijeras de 2 manos, esos cortes suelen cerrar bastante bien. Se tiene que formar un callo cicatricial que cierre la herida lo más rápidamente posible, porque en cuanto esa herida está meses o años abierta, ahí ese va a ser impepinablemente un foco de entrada de patógenos, y una vez que la madera que está dentro del árbol, dentro de las ramas, dentro del tronco, la parte interior siempre es madera muerta, la única parte viva de la madera es la que está al exterior. Entonces la madera muerta se defiende muy mal de los hongos, y una vez que se pudre ese árbol, su estabilidad estructural está puede ser peligroso, y todos conocemos casos de ramas que se caen, ¿no? Pues parecía que estaba bien, ¿no? Y cuando se cae, pues ves una zona podrida donde la madera pues es imposible que aguante el peso de una rama, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La estabilidad estructural es muy importante, sobre todo para la seguridad de las personas que pasamos por debajo, cuando estamos hablando de jardinería pública, y en jardinería privada, por supuesto, también. Pero también el tema de las reservas de la madera. Un árbol pues pasa mucho tiempo explorando con sus raíces el suelo y absorbiendo nutrientes que va depositando, va almacenando, va utilizando, por supuesto, en su actividad biológica, pero que cuando llega el invierno y pierde las hojas no los tira. Esos nutrientes no los tira, los conserva en la madera. Entonces, si nosotros hacemos podas muy drásticas, le vamos a quitar muchos nutrientes, ¿vale? Entonces, no es raro ver una planta que ha sido podada drásticamente, sobre todo si es una planta, un árbol joven, que en la brotación brota muy fuerte, porque las raíces siguen siendo las mismas y el número de yemas que hemos dejado son mucho menores, pero que brota con un color raro, con un color extraño, lo que se llama una clorosis, y eso es por falta de nutrientes. Los nutrientes que deberían estar en la madera y que debería aprovechar para la brotación del año siguiente no los tiene a su disposición. De tal manera que entre unas cosas y otras, las podas drásticas lo mínimo posible. Siempre, si nosotros hacemos muchos cortes, parece mentira, pero es así, con muchos cortes las heridas van a ser más pequeñas, más fáciles y por tanto van a cerrar mejor. La poda debe ser con tijera, de mano o de 2 manos. La sierra y la motosierra no es poda, es tala. Es tala. Dentro de la tala está el terciado, está el desmoche y está, por supuesto, el apeo.
pero eso es tala, y ese tipo de cortes cierran muy mal, solamente lo soportan algunas especies que por sus características, como decía, el olivo o el plátano de paseo, pero yo he visto olivos y plátanos de paseo podridos, con problemas estructurales, porque se han hecho grandes cortes fuera de época. Así que incluso en esas circunstancias con maderas que soportan la intemperie, digamos, en cualquier caso son malos ejemplos. La mayoría de los árboles no soportan ese tipo de cortes. Una duda que tengo, la poda, ¿cómo hay que hacerla? ¿Cerca del tronco? ¿Lejos del tronco? ¿Es mejor una cosa? ¿Es mejor la otra? Porque yo he escuchado también un poco de todo. Pues mira, si partimos de lo que acabo de decir, que es mejor poda que tala, cuando tú te acercas al tronco, lógicamente las ramas son más gruesas, eso va a ser tala, ¿vale? Entonces la poda, hay 3 criterios básicos a la hora de cortar una rama. Uno es la limpieza, otra es la formación y otra es la floración o fructificación. Entonces cuando el árbol es joven y tal, pues vas eliminando las ramas que están mal colocadas para crear una estructura que esté compensada, ¿no? Pero a partir de ahí, poda de limpieza hay que hacer siempre. Ramas que se estropean, ramas que están muy juntas, que hay que aclarar, etcétera, etcétera. Eso hay que hacer siempre, pero si tú pasas todos los años a podar, siempre vas a llevarte las ramas que están mal colocadas o estropeadas con la tijera, no hace falta meter la motosierra. ¿Qué pasa? Que en los ayuntamientos el número de árboles que hay que podar es enorme, son miles de ejemplares. Por lo tanto, si hay que hacer ese tipo de poda, la cantidad de horas de podador que hay que emplear es enorme, costaría una fortuna. Entonces lo que hacen es seleccionar especies que soporten podas severas, no voy a hablar de podas drásticas, severas, las podas drásticas no, severas, y eso sí, tiene que ser en una determinada época. Eso es. Que ahora se está podando desde octubre hasta marzo, que es una barbaridad, eso es una barbaridad, hay que hacerlo cuando el árbol está en reposo, y en octubre no está en reposo, y en marzo tampoco lo está. Y lo peor de todo, y aquí es donde quiero incidir, es que sirve como mal ejemplo para otro tipo de podas en donde no es tan necesario hacer esos cortes, esos pocos cortes que dejan el árbol prácticamente desnudo. Es un mal ejemplo. La gente piensa que es la forma, los profesionales podan así. Pues claro. No señor, no señor. Podan así porque tienen que emplear muy poquitos minutos por cada árbol. Vamos, pero eso, que no tenemos que hacer caso al ayuntamiento. En este ahora, en este mes como ejemplo es fatal. Como ejemplo es fatal. Yo reconozco que es un tema muy complicado, gestionar miles de árboles es un tema muy complicado, pero en los jardines privados eso no es ningún problema, se puede hacer perfectamente. Yo he conocido jardineros que iban a podar y el cliente les decía, no, es que lo quiero como en la calle. Usted no se preocupe, yo se lo voy a podar estupendamente, va a quedar muchísimo mejor y no hace falta hacer esas podas tan severas que se hacen. Y además recordar que si quieren además estar informados y asistir también a este curso, que se metan a la Asociación Jardicultura, que además no solo el curso, sino pueden acudir a él, hay mucha más información, como el documento del que me he informado, que viene además con pues esas nociones básicas, ¿no?, a tener en cuenta, y sobre todo lo que no hay que hacer, que es lo que más hay que tener en cuenta para cuidar también nuestro propio jardín. Muchas veces las personas quieren conocer cómo se poda una determinada especie y adolecen de los conocimientos básicos necesarios. Yo les recomiendo que se vean o que vengan a la charla, que aprendan los conocimientos básicos y a partir de ahí pues que vayan conociendo otro tipo de podas específicas de rosales, de lo que sea. Y seguiremos seguramente hablando con Guillermo, porque la verdad que es muy interesante, ¿no?, el hecho de decir, vamos a cuidar el medio ambiente, pero hay que empezar por lo que tenemos bien cerca, ¿no?, por tener nuestras plantas bien cuidadas y no pues sometidas, ¿no?, muchas veces a este tipo de podas.